¿Cuántos tienen esa luz? ¿Cuántos tienen esa luz? ¿Cuántos tienen esa luz? Y si usted no está convencido, hoy se va a ir convencido de aquí. Amén. Usted tiene algo maravilloso, algo hermoso. Es la presencia de Dios mismo habitando en usted. Y esa es la luz que este mundo necesita. Este mundo está en tinieblas. Nos escandalizamos muchísimo. A través de los portales de noticias. Pero eso son las tinieblas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Encender esa luz. Amén. ¿Puede tomar asiento allí? Hoy vamos a compartir la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 9. Es un texto que muchos conocemos. Estoy seguro que algunos de nosotros nos hicieron mención de ese texto bíblico antes de que llegáramos a los pies de Cristo. Alguien que estaba haciendo luz en medio de nuestra oscuridad. ¿Sí? Y nos dijo, mira, dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sí se lo dijeron a alguien alguna vez antes de llegar a los pies del Señor? Amén. Ese estaba haciendo luz. Gracias, hermana Andreina. Cuando lo tengan allí, Romanos capítulo 10, versículo 9, por favor dígame un fuerte amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dígale que está al lado, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ajá. ¿Quién? Todo, ¿verdad? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Le voy a pedir que por unos segundos se ponga de pie una vez más. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Amén. Necesitamos que el Señor hable a nuestras vidas. Que hable con contundencia, ¿verdad? Con contundencia, con fuerza. Así como algo que se estrella contra una pared y lo derriba. ¿Por qué? Porque necesitamos que se derriben en nosotros estructuras, ideas, concepciones, convicciones que nos vamos armando. A lo mejor la traemos del mundo, o a lo mejor a medida que vamos pasando tiempo en el Evangelio se van levantando. Y vamos normalizando cosas que no son normales. Amén. Así que bueno, necesitamos de verdad que Dios hable con contundencia a nuestras vidas. Padre Santo, Dios Todopoderoso, ponemos delante de ti tu palabra, nuestras mentes y nuestros corazones, Dios. Este tiempo, papá, es tu tiempo. Habla a tu iglesia, habla a tu congregación, háblame a mí, Señor, conforme a la necesidad que todos tenemos de ti. Señor, ayúdanos a entender, Señor, tu inserción dentro de tu plan, Señor, de cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, derriba, Señor, toda estructura que se haya levantado en nuestra mente y nuestro corazón que no sea conforme a tu anhelo y a tu voluntad. Y edifícanos, Señor, hoy en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Puede tomar asiento allí, mi amado hermano, mi amada hermana. Ok. Yo creo que las canciones nos han direccionado un poco acerca del tema de hoy.
Y tiene que ver con hablar o anunciar el mensaje de salvación. Ahora, es importante que nosotros entendamos que hay un mandato. Dígale que está al lado. Hoy usted va a socializar bastante. Dígale que está al lado. Hay un mandato. Y como usted va a hablar bastante con él hoy, a lo mejor si no lo conoce, si no la conoce, preséntesele. Dígale, mire, yo soy Agni. Bueno, Agni conoce a... Pero dígale, porque hoy lo voy a hacer hablar bastante con ese que está al lado. Amén. Muy bien. Hay un mandato. Hay un mandato de Jesús que está recogido en los 4 evangelios. Mateo, capítulo 28, 19. Voy a parafrasear un poco los pasajes en los evangelios para adelantar tiempo. Mateo 28, 19, 20. Jesús le dice a sus discípulos, en resumidas cuentas, que vayan y hagan discípulos. ¿Conocen este pasaje, verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ok, entonces hay un mandato que está plasmado en Mateo, que es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús le dice a sus discípulos y los envía para que prediquen a toda criatura y bauticen para salvación. O sea, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen a toda criatura. En Juan capítulo 17, versículos del 18 al 20, en una oración que le está haciendo al Padre, le dice que envía a sus discípulos para que los conozcan a él, a Jesús, a través de su mensaje. Entonces vemos en estos 3 evangelios, ¿ok? Estamos viendo, vayan y hagan discípulos, vayan, prediquen a toda criatura. Señor, Padre, yo los voy a enviar, ¿ok? Para que el mundo me conozca. ¿Sí se dan cuenta? Hay un mandato. Y Lucas, quiero dejar a Lucas de último, Lucas capítulo 24, versículo 46, 48, dice que está escrito que el Mesías moriría y resucitaría y en su nombre se predicaría para arrepentimiento a todas las naciones. Y dice, comiencen de Jerusalén, ustedes que son mis testigos. Entonces es claro que en los 4 evangelios Jesús está dando un mandato y el mandato es, vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos, vayan y testifiquen. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, escrito también por Lucas, oye, pone la geografía, pone la extensión geográfica. Y le dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Testificarán en mi nombre, hablarán de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Charallave. Ahí donde el sol parece que bajó y está pegado el techo. Hasta lo último de la tierra. Dice que vaya. Ahora, los discípulos han estado cumpliendo su mandato, hacer discípulos en Jerusalén. Al punto, mis amados hermanos, que dice la palabra del Señor, que estaba llena de su doctrina. El Hechos capítulo 5, de verdad no recuerdo ahorita los versículos de manera específica, de pronto quién está ahí, si Roberto no los consigue, dice que llevaron a Pedro y a Juan para interpelarlo, y lo interpelaban porque habían llenado a toda Jerusalén de su doctrina. ¿Qué doctrina? El cristianismo. Todo lo habían llenado. Es decir, entonces la gente estaba obedeciendo. El Señor los mandó a predicar a toda criatura y ellos estaban predicando a toda criatura. El Señor los mandó a ser discípulos y ellos estaban haciendo discípulos. Supongamos que esta es la iglesia en Jerusalén y estaban haciendo discípulos y estaban predicando y estaban testificando y todo se llenó. Pero el Señor le había dicho, no es solamente Jerusalén, es toda Judea, es Samaria, es hasta lo último de la tierra. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 42, nos dice, porque ellos se habían quedado allí. Hechos capítulo 2, 42 describe cómo era la vida de la iglesia. Ahora, presta atención, no es que yo estoy diciendo que esto sea malo. La vida de la iglesia debe ser así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se discipulaban, aprendían, hacían sus discipulados, hacían sus talleres, compartían en sus ministerios de enseñanza.
¿Sí? Primeros principios, Efesios, estaba estudiando los muchachos por allá, las 21 leyes de liderazgo, y todo chévere. Estaban aprendiendo bastante. ¿Eso era malo? No, eso no era malo. Estaban perseverando en lo que debían perseverar, en las enseñanzas de Jesús. Ahora, en la comunión unos con otros. Y compartían y conocían, y vámonos a comer un helado, vamos a comer una hamburguesa. Hoy toca sancocho en la casa de fulano. ¿Eso es malo? No, eso tampoco es malo. Y nadie dijo, porque ya estamos entendiendo. Unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, es malo. Hermano, no es malo que usted ore por mí, por favor, ore por mí. Yo oro por usted. Eso es importantísimo. Eso no es malo. El problema es que se acomodaron allí. Se acomodaron en que, bueno, estamos aquí, estamos aprendiendo, estamos teniendo comunión unos con otros, estamos aprendiendo, pero ya todos eran evangélicos, hermano. Se le estaba olvidando una parte importante. ¿Era cuál? ¿Cuál era? Ir y seguir predicando el evangelio. Pequeño detalle. Ahora, Dios interviene para ayudar a sus discípulos a cumplir el mandato. Una intervención de Dios. ¿Cómo se imagina usted esa intervención de Dios ahí para cumplir ese mandato? Bueno, el Señor sopló ahí una cosa, una unción especial, y los discípulos empezaron, y vinieron señales y prodigios y milagros, y de pronto la gente comenzó a creer. Una campaña, viene Jorge Rasky, viene por cierto esta semana que viene. Y entonces, bueno, vamos a llevar a toda la gente para allá, porque ahí el Señor va a intervenir y va. Tampoco digo que eso sea malo, hermano. Pero así no que fue que intervino el Señor. El Señor sí levantó un hombre, ¿sabe? Levantó un hombre encendido en el fuego del Espíritu Santo, llamado Esteban. Ahora, Esteban, nosotros lo tenemos como diácono, porque ciertamente era un hombre que había sido escogido para atender las mesas. Este hombre que es escogido para atender las mesas, entiende que ese no es su ministerio. Dígale que está al lado, los diáconos, dígale que está al lado, ser diácono no es tu ministerio. Ajá. Ahora los músicos, dígale que está al lado, ser músico no es tu ministerio. Sí, porque a veces pensamos, no, yo estoy cumpliendo mi ministerio. Yo me trato con mi teclado, sin alusiones personales, Alexander. Yo estoy cumpliendo mi ministerio, pero no. Este hombre era diácono, servía a la mesa, pero cumplía su ministerio. Y era que hablaba con pasión de Jesucristo, para dar a conocer la salvación a través de Jesucristo. Y haciendo eso incomoda a la gente. Incomoda de tal manera, hermano, y no afiaban. O sea, porque ese hombre sí se había preparado perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ese hombre se había estado discipulando con los primeros principios, con todo. ¿Pero para qué? Para hablar de Jesús. Dígale que está al lado, nos discipulamos para hablar de Jesús. Y se discipulaba para hablar de Jesús. Y hablando de Jesús, dice que nadie podía rebatir lo que él decía. Es más, le animo a que lea ese Hechos capítulo 6, hermano. Uno de los panoramas bíblicos más hermosos planteados en la palabra del Señor los presenta Esteban. Desde Abraham hasta Jesucristo. Ah, hermoso como ese hombre. Pero ¿sabes qué consecuencia trajo eso? Ahí vino la intervención de Dios. Esteban fue apedreado y muerto. Y esa es la intervención de Dios. La intervención de Dios fue, va a morir Esteban. ¿Qué tal? Y nosotros, así interviene Dios, pero ¿sabe qué? Esteban dice, veo los cielos abiertos. Estaba recibiendo su piedra, pero veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ese hombre estaba seguro, no, hermano. Estoy ganando. Denme con la otra piedra que estoy ganando. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy mirando. ¿Dónde tenemos puesto nosotros la mirada en medio de las situaciones difíciles? En medio de las circunstancias que podamos estar pasando. Esteban decía, veo los cielos abiertos. Señor, ¿qué más dijo Esteban?
Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Así mismo. Y dice que habiendo dicho eso, entregó su espíritu, se durmió. Ahora, recuerden que le dije que Dios está interviniendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que después la gente se envalentonó, no, ya matamos a uno. Es como que no, vale, porque esta gente es mortal, ¿no? Matamos a uno, le dimos unas pedradas a este y lo matamos, vamos contra el resto. Y se generó una persecución contra la iglesia. Ahora, esa persecución hace que la gente salga de Jerusalén. Y Lucas es bien descriptivo, mis amados hermanos, y dice hacia dónde se fue la gente. Recordemos que Lucas mismo había escrito que el Señor les había dicho, oye, no se muevan de aquí, esperen que venga el Espíritu Santo, cuando venga ese poder sobre ustedes, ustedes me van a ser testigos. En Jerusalén, donde estaban, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando la iglesia es perseguida, es ahuyentada, es esparcida, oye, lo primero que Lucas dice es, y se regaron por toda la región de Judea. Y Felipe llegó a Samaria. ¿Está interviniendo Dios o no está interviniendo Dios? Yo les dije a ustedes que fueran hasta Jerusalén, después de Jerusalén a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, y ustedes se me acomodaron en Jerusalén. Iglesia, no esperemos la intervención de Dios de esa forma, para que nosotros salgamos a predicar fuera de las paredes de esta congregación. No sé si usted me está entendiendo esto. Hermano, porque aquí hay un mandato, así como el mandato era para ellos, el mandato también es para nosotros. Ahora, Lucas describe que fue hasta ¿dónde? Hasta Samaria. Ajá, usted dice, bueno, pastor, pero ven acá, falta hasta lo último de la tierra. Pero Dios está trabajando. En medio de esa persecución surge una figura bien sombría para la iglesia de Jesucristo en ese momento. Para nosotros hoy en día es, wow, casi que no citamos que Dios es quien habla, sino no es Pablo. Porque Pablo dice, no hermano, es Dios, amén, amén. Pero en ese momento era Saulo, una figura bien sombría, que persiguió, hermano, dice la palabra, respirando amenazas y muertes a toda la iglesia en Jerusalén. Y cuando supo que los cristianos se habían ido de Jerusalén hacia Siria, hacia una ciudad llamada Damasco, pidió licencia, denme permiso, me comisiona, aquí está, director de la Brigada de Acciones Especiales Anticristianas, Antievangélicos. Y lo comisionaron, le dieron sus credenciales, hermano, para ir a perseguir a los cristianos. Hermano, un momento muy duro, una figura muy oscura para la iglesia de Jesucristo. Pero dígale que está al lado. Dios estaba trabajando en un plan. Dígaselo, Dios estaba trabajando en un plan. Y Dios tiene, Jesús, su encuentro con Saulo. O Saulo tiene su encuentro con Jesús, como usted quiera. Dice que no lo escogimos nosotros a él, sino que él nos escogió a nosotros. Amén. Y cuando tiene su encuentro, oye, después de su encuentro, el encuentro entre Saulo y Jesús, Saulo, que sería Pablo, recibe instrucciones de predicar al mundo gentil, es decir, hasta lo último de la tierra. Ahora bien, Pablo tenía la instrucción de predicar hasta lo último de la tierra. ¿Solamente Pablo? No, todos lo tenían, pero Dios escogió a ese hombre de manera especial. Ahora, dígale que está al lado, tú también tienes la instrucción de predicar hasta lo último de la tierra. Lo estoy viendo, bueno. Tú también tienes la instrucción de predicar hasta lo último de la tierra. Ahora, Pablo tiene la intención de llegar a Roma. Ahora, ¿Roma acaso era lo último de la tierra? Roma no era lo último de la tierra. Pero, ¿usted ha escuchado en algún momento que esa expresión que la utiliza muy mal utilizada, que dice todos los caminos conducen a Roma?
O sea, no importa cómo, eso igual me va a llegar a tal destino. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Lo han escuchado? Levanten la mano que lo he escuchado. Bueno, resulta que eso era una verdad casi literal. Porque el Imperio Romano, ¿ok?, para extender sus dominios, para traer sus riquezas hacia Roma, hacían caminos empedrados por donde sus ejércitos se desplazaban, por donde regresaban hacia Roma los tributos y también todas las mercancías, todo. O sea, Roma construyó una red de caminos como nunca antes había existido. Ahora, el apóstol Pablo sabía eso. Y como él tiene un propósito, como él entiende que Dios tiene un plan y que él está dentro de ese plan, en su mente está: yo debo llegar a Roma. Y sin embargo, él lo manifiesta más adelante. Voy a leerlo en Romanos capítulo 15, versículo 17-24, que él tenía deseos de llegar a Roma, incluso pasar de allí, hasta lo que se consideraba lo último de la tierra, y ya vamos a ver por qué. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Recuerden que estoy leyendo una carta que él escribió a los romanos. Voy a volver a leer el 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Entendía ese hombre su propósito? ¿Entendía ese hombre su propósito? ¿Entendía el hombre el propósito? Gloria a Dios. Pregúntale al que está al lado: ¿entiendes tu propósito? Pregúnteselo: ¿entiendes tu propósito? Ajá. Ahora usted mismo reflexione allí. Usted mismo reflexione allí. ¿Será que yo entiendo mi propósito? Reflexión es importante. ¿Será que yo entiendo mi propósito? Como Pablo entendía su propósito. Voy a seguir. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Será que Pablo estaba mintiendo? ¿Usted cree que Pablo estaba mintiendo? No. Si él dice que lo había llenado desde Jerusalén hasta Ilírico, es porque había hecho su trabajo. Es porque había cumplido con su misión. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Sabe? Yo no me la pasaba reuniéndome con evangélicos y con evangélicos, chicos. Donde no había evangélicos, ahí llegaba yo. Yo les he contado la historia del muchacho que fue a recibir a un pastor muy conocido al aeropuerto, y el pastor le pregunta que cómo estaba la situación en ese país. Mire, ¿cómo está la cosa aquí en este país? Y el hombre le pregunta: pero, apóstol, ¿la de los redimidos o la de los impíos? Y el hombre que dice: bueno, dime la de las dos. Bueno, los redimidos creciendo en el conocimiento del Señor, y los impíos camino al infierno. Esa fue la respuesta que le dio el muchacho. Y él dice: cocha, y le pregunta que qué hace él, a qué se dedica. Le dice: no, apóstol, estoy trabajando en una farmacia, pero le estoy pidiendo al Señor que me saque de allí. ¿Y eso por qué? Porque estoy trabajando con puro inconverso. Y el pastor, y que le dice: bueno, pero este muchacho no ha entendido nada. Si está trabajando donde tiene que estar para predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿por qué se quiere meter dentro del puro evangélico? Ahora, eso es lo que dice el apóstol Pablo que hizo. ¿Qué hizo? ¿Ah? No, predicó. Donde no había evangélico, aquí estoy yo. Donde no alguien hubiera llevado el mensaje, aquí estoy yo. Oye, hermano, y nosotros sabemos si hay un lugar donde no se lleva el mensaje. Mano, porque la cosa está bien torcida y bien chueca. El problema es cuando el evangélico llega y se enchueca también. Yo no sé si esa palabra existe, hermano, pero bueno, démela por válida.
Sí, hermano. Ese es el gran problema, porque no entendemos el propósito que tenemos. Pablo entendía que todo lugar donde llegaba era un campo misionero. Y algo que nosotros debemos entender es que todo lugar donde usted, que es luz de Cristo, llegue, es un campo misionero. Y que cuando usted salga de allí, debe verse, oye, por aquí pasó Pablo. Oye, debe verse, por aquí pasó Johan. Por aquí pasó Joel. Por aquí pasó Carlos. ¿Por qué? Porque eso estaba en tinieblas, pero su luz llegó. Y su luz, mi amado hermano, oye, debe encender la luz de Brian. Pero la luz de Brian encendió la luz de Eliseo. Y la de Eliseo, la de Yasmín, y así. Ese era el trabajo. Ese sigue siendo el trabajo, mis amados hermanos. Así encendemos luz. Cuando nosotros somos luz y transmitimos el mensaje, y ya vamos a hablar de eso, ya vamos a llegar hasta allá. Pero hermano, si yo llego a un lugar y Dios me permite estar un tiempo en ese lugar, y cuando yo salgo de ese lugar sigue en tinieblas, mi amado hermano, de verdad, yo tengo que pedirle perdón a Dios. Porque no cumplí con la misión que me fue asignada. Señor, perdóname. Hermano, porque nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que comprender eso. Y ya vamos a ver muchas de las razones por las que no, o algunas de las razones por las que no presentamos el mensaje del Evangelio. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, a los romanos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, ya hice mi trabajo. Ya hice mi chamba aquí, dijo el apóstol. Ya aquí cumplí con mi tarea. Ahora sí puedo ir hasta allá. ¿Ok? Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Si usted se pone a ver, ¿ok? Cuando descubren los europeos y la gente de Oriente, el continente americano, año 1492, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? De hermano del genovés Cristóbal Colón, ¿ok? El italiano. Preste atención a esto. Ahora, cuando usted ve dónde está España, la península ibérica, donde está España y Portugal, hermano, de ahí para allá no hay más nada sino océano. Eso para ese momento era lo último de la tierra. Y Pablo se tomó de manera literal llegar hasta lo que ellos consideraban lo último de la tierra. Roma era estratégico, pero él tenía una misión. La Biblia no nos describe si llegó a España. Algunos documentos, algunos escritores dicen que sí, otros dicen que no. Pero lo cierto es que ese hombre estaba metido dentro del plan. Estaba metido dentro del plan. En esa misma carta, él escribe a los romanos algunas verdades importantes. ¿Por qué? Porque a Pablo le había sido revelado, hermano, el misterio o la administración de la iglesia y cómo la iglesia debía conducirse. Y aunque él no había ido a Roma, él le escribe a la iglesia cómo debe conducirse. Por eso es que la carta a los romanos, hermano, es una de las cartas más completas. Si usted está nuevo en el Evangelio y usted quiere conocer mucho de la doctrina cristiana, hermano, agarre y lea la carta a los romanos. Ahí habla acerca de la salvación, de la justificación, de la santificación, del poder y la ayuda del Espíritu Santo. Y algo muy importante, que fue lo que leímos, es que la salvación es para ¿quién? Es para todos. Para todos. En ese momento él escribe para judíos y para gentiles. La salvación es para todos. Voy a leer desde el versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel, ¿quién? ¿Quién? Oye, ya no está conmigo. Ajá. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado,
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para que todos le invoquen, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Habla el texto acerca de alguna condición para no poder acercarse a Jesús. No, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Algo importantísimo que él le escribe a los romanos. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué es invocar? A veces pensamos que es solamente hacer mención. Invocar es solicitar ayuda de manera formal. Apelar. Recurrir a una figura de autoridad para que favorezca mi causa. Es decir, todo el que solicite ayuda de manera formal de Cristo la recibirá. Todo el que recurra a esa figura de autoridad para que favorezca su causa, la encontrará. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces nosotros, es que la gente que está afuera, primero no entiende, no comprende que necesita ayuda y que hay una figura de autoridad a la que tiene que recurrir para esa ayuda. Y la figura de autoridad, quien le puede resolver esa situación, dígale a quien está al lado quién es. Yo no se lo voy a decir. ¿Quién es? Es Cristo Jesús. Esa es la figura a la que puede recurrir. Y dice, todo el que recurra a Jesús para favorecer su causa. ¿Y sabes cuál es nuestra causa, hermano? Que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Que estábamos condenados. Porque no hay bueno ni un uno. Ninguno de los que estábamos aquí éramos inocentes. Porque cuando fuéramos, y ciertamente lo sabemos, vamos a compadecer delante de Dios, fuéramos delante del Señor y vamos a ser encontrados inocentes o culpables. Ajá, vamos a ver, hay unos que no están seguros. Y vamos a ser encontrados inocentes o culpables. Culpables. ¿Por qué? Porque delinquimos, porque pecamos contra Dios. Hermano, y si usted tiene duda de eso, si alguien está aquí y tiene duda de eso, yo le animo a que usted lea Hechos capítulo 10, versículos del 1 hasta todo el capítulo 10. Y vea la vida de Cornelio, yo no se la voy a contar. Pero muchos lo sabemos. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía limosnas a todo el mundo, oraba a Dios siempre, pero necesitaba a Cristo, porque su causa estaba perdida. Aunque conforme a los estándares del hombre, era más bueno que el café con leche. Bueno, eso dice la gente por ahí. No sé. Ok. Bueno, pero con este calor, más bueno que un papelón con limón, ¿verdad? Pero sí, hermano. Y hay gente que piensa, no, pero es que yo soy muy bueno. Yo no he robado, yo no he matado, yo no he violado, yo no. No, hermano. Su causa igual está perdida. ¿Qué necesita usted? Invocar el nombre del Señor. Clamar al Señor. Para que cuando venga el juicio, usted sea, ¿qué? Salvo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, pero el apóstol Pablo en esta carta plantea unas interrogantes importantes. Dice, ¿cómo solicitarán esa ayuda formal si no creen que él puede resolverle su causa? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hechos, capítulo 10, dice que Jesús tiene toda la autoridad. Vamos a ver si lo buscas por ahí, Roberto, por ahí por el 39, 40, donde dice que Jesús es juez de vivos y muertos, mi hermano. Jesús tiene autoridad, Él es juez de vivos y de muertos. Él es el Señor de todo. ¿Usted cree que Jesús tiene autoridad? Ahí en ese mismo capítulo 10, versículo 36, si no me equivoco, Pedro lo presenta como el Señor de todos. Y nosotros conocemos que Jesús es
Rey de reyes, Señor de señores, nombre sobre todo nombre, el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, el único, el verdadero, el santo, el restaurador de portillo, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Tiene autoridad? Den un aplauso al Señor. Tiene autoridad. Pero ¿cómo le invocarán si no creen? Ellos tienen que creer que Jesús tiene autoridad. Ahora, pero un aspecto importante para entender que tiene autoridad para resolver su situación es hacerle ver a la gente que tiene la situación. Porque para que tú te tomes una medicina, el médico tiene que decirte qué enfermedad tienes, ¿sí o no? Sí. Pero a nosotros no les gusta hablarle a la gente del pecado. A nosotros no nos gusta hablarle del diablo ni del infierno. Pastor, lo vamos a ahuyentar, lo vamos a correr. No, hermano, la gente necesita saber su condición. Yo he contado esto, pero para el que no lo ha escuchado lo voy a contar. Una vez salimos a evangelizar y evangelizando, había unas 3 personas, 2 chicas y un chico tomando cerveza. Y yo les pregunto que si puedo compartirles el mensaje de evangelio, me dijeron que no, pero bueno, seguí caminando, de regreso me los volví a encontrar y yo no me voy a rendir. Y entonces los veo ahí riendo y yo digo, sí los quería agarrar, y cuando se sonrieron, ahí empecé yo a presentarles el mensaje de salvación. Pero cuando yo le pregunto a ellos, les planteo varias ocasiones, varias situaciones de pecado, ellos identifican ese pecado en su vida, lo identifican, que ellos son cometedores de ese pecado. Cuando yo le pregunto, si fueras delante de Dios, a comparecer delante de Dios, y ten la certeza de que en algún momento vamos a comparecer delante de Dios, ¿cómo serías encontrado? ¿Inocente o culpable? Y la chica soltó la cerveza sobre el capó del carro y dijo, culpable. Su rostro cambió totalmente. Esa muchacha no aceptó a Jesús en ese momento, pero esa muchacha entendió su condición para con Dios. Y eso es importante. ¿Cómo creerán o cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y lo primero que ellos tienen que creer es que Jesús es el Señor de todo, que Jesús es juez de vivos y muertos y que como juez te va a juzgar. ¿Y cuál es tu condición? Eso lo descubrimos nosotros un día. ¿Y por qué nos incomoda hacérselo saber a la gente? Hermano, les perjudicamos. Les perjudicamos cuando decidimos no incomodarles. Háganle el favor de incomodarlos. Háganle el favor. Incomódenlo. Siguiente interrogante. Jesús tiene toda autoridad para resolver nuestra causa. Amén. Nuestra causa es que realmente hemos pecado contra Dios. La siguiente interrogante. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, necesitan creer y para creer necesitan oír. Jesús necesita ser anunciado. La gente necesita oír de Jesús. Hermano, la gente no necesita oír de su iglesia Dios admirable. La gente no necesita oír de tal o cual predicador. La gente necesita oír de Jesús. Pastor, es que ahí es difícil, ¿no? Yo en mi lugar de trabajo, pastor, ahí tú no puedes estar hablando acerca de nada. Está bien. Tú sabes, dice, ¿has escuchado esta expresión que dice que hay acciones que dicen más que 1000 palabras? ¿Sí lo han escuchado? Yo creo que ya usted entendió esto. A veces tú no necesitas hablar. A veces tú no necesitas hablar para anunciar a Jesús. Modelarlo. Apréndase esto, hermano. Se lo pido, ejercítese en esto. No es fácil. Pero cuando venga la situación, piense, ¿qué haría Jesús? En medio de esta situación, ¿qué haría Jesús? Una situación irregular, ¿qué haría Jesús? Un ataque a mi persona, ¿qué haría Jesús? Están hablando de aquel, ¿qué haría Jesús? Y modélelo. La gente
va a huir de Jesús a través de sus acciones. No sé si me estoy explicando acá. Pero la gente necesita oír. Y cuando la gente oye de Jesús, empieza a creer. Porque nosotros somos, hermanos, el estándar. Nosotros somos la medida moral real de esta sociedad. Y la gente necesita oír. ¿Cómo pues oirán si no? ¿Cómo creerán si no han oído? Siguiente interrogante. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Cuando la iglesia fue esparcida por la persecución de Saulo y se fueron esparcidos. Ahora nosotros vemos, tuvieron que irse de Jerusalén. No fue fácil. ¿O usted cree que se llevaban la cama, el escaparate? ¿Usted cree que los cargaban cuando salieron corriendo? Cuando uno le toca salir corriendo a veces deja todo. Les tocó dejar todo. Dejaron sus vidas, dejaron sus casas, dejaron sus enseres. Hermano, ese país llorando por todo el camino y llegar llorando y durar 3 meses llorando. Pero ¿qué dice la palabra en el libro de los Hechos que hacían ellos? En Hechos capítulo 8 también le animo a que lo lea. Hermano, él dice que y por donde iban predicaban. Por donde iban predicaban. Y la palabra predicaban, mis amados hermanos, es queruso, que es heraldo. Es los que llevan el anuncio de un rey. Los heraldos o los mensajeros, los que predicaban, según esta palabra, eran los que anunciaban, oye, llegaban primero que el rey. Y llegaban al otro reino, llegaban la carta y la carta decía, mira, el rey fulano de tal, viene en tal fecha para que todo esté listo. Y preparaban, acomodaban el camino, pintaban el rayado. Se parece a lo que... Pero por ahí viene el rey, entonces vamos a acomodar los caminos. Sí, realmente algo así era. Sí, acomodaban todo y para que el rey sea bien recibido. Para que la gente se acomodara sus mejores trajes. Y cuando llegara el rey todo estuviera preparado. Ahora, eso no se parece a nuestra tarea. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Ahora, ¿cómo debe esperarlo la gente? Vestido, sin mancha, sin arrugas, sin dobleces. Si se da cuenta entonces que nosotros debemos predicar, que nosotros debemos ser esos queruzos, nosotros debemos ser esos heraldos que anuncian, mira, Jesús viene. Y necesitas que tu vestido esté limpio. Y la suciedad te la quita la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Dígame. Necesitamos anunciarlo. Hermano, yo no quería hablar de esto, chicos. Pero a nuestro alrededor parte gente muy seguido. ¿Sabe? Algunos se van con Cristo, pero otros no. Y estuvieron a nuestro lado mucho tiempo, muchos años. Y nosotros no quisimos incomodarle. Incomodémoslo, hermano. Porque el rey viene y esa es una verdad. Porque esa gente necesita estar preparada. Yo le doy gracias al Señor porque mi viejita llegó a sus pies. Porque mi viejita le sirve. Mi papá no, y yo no quiero que mi papá pase la eternidad en una condenación eterna, valga la redundancia, que pase la eternidad en el infierno. Mi tarea es anunciarle, es predicarle porque lo amo. Hermano, tengamos cuidado con eso. Cumplamos nuestra tarea, nuestro propósito. La iglesia estaba bien clara. Dios nos metió dentro del plan. Fíjense algo. Rey, anunciaban la llegada del rey o llevar un mensaje de parte del rey. O sea, o el rey va o el rey está mandando un mensaje. No sé si has visto alguna de esas películas medievales donde se para alguien en la plaza y abre el edicto del rey. Ese era el heraldo y el heraldo leía. Ahora, nosotros también
Debemos anunciar el mensaje de Dios, el buen consejo de Dios. Debemos decirle al esposo o a la esposa cómo dice Dios que debe conducirse. Debemos decirle a nuestros compañeros cómo dice Dios que debe conducirse. Pero si yo le digo que tú debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, pero me ves gritándole a mi esposa, ¿realmente yo estoy anunciando el buen mensaje de Dios? Pregunto. ¿Sí? Hermano, pero esta gente vivía para anunciar, para cumplir lo que está escrito en los 4 evangelios, para cumplir lo que Pablo entendió con bastante claridad. Pablo entendió esto, mira, ve acá, Winder, párate aquí, hermano, hazme el favor. A Rafael, deja de verle un ratico ahí. Jeriel, Brian, vente, hermano Ramón, párese aquí también usted. Dejen un espacio entre ustedes ahí. Preste atención a esto. Esta línea que están dibujando nuestros hermanos aquí es el plan de Dios. El plan de Dios, el plan de salvación para la humanidad. El Señor le dijo a sus discípulos, hay un plan. Y ustedes están metidos dentro de ese plan. Ve acá, Enrique, por favor, mi hermano. Métase allá entre Jeriel y Rafael. Bueno, no importa aquí. Él representa a los discípulos de Cristo, a los primeros, los apóstoles. No porque tenga la... a los apóstoles. ¿Sabes qué? Ellos entendieron y se metieron dentro del plan. Ahora, los apóstoles corrieron dentro del plan. Vente, Alexander, no te vayas todavía para allá. Vente. Párate tú allá al lado de Jeriel entre Jeriel y Rafael. Esta es la línea del plan. Estos fueron los discípulos de la iglesia primitiva, lo que le predicaron los apóstoles. Se metieron dentro del plan. ¿Hicieron su trabajo? Sí, ¿verdad? Ok, después Pablo y toda esa gente le escribió a las iglesias. A las iglesias, a la de Colosa, a los Gálatas, a los romanos. Vente, Joel, ese lo vas a representar tú, un poquito para allá. Ven acá. Se metieron dentro del plan. ¿Usted cree que esas iglesias se metieron dentro del plan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos aquí, ¿verdad? Steven, vente. Tú, Steven, eres la iglesia de hoy día. Métete aquí. Steven nos está representando a todos nosotros. Ahora, lo que es importante, mis amados hermanos, es que nosotros entendamos que este poco gente que se metió dentro de ese plan, lo hizo para que nosotros también nos metiéramos dentro del plan. Para que la gente pueda invocar el nombre del Señor y sea salvo. Es necesario que yo les predique. Es necesario que les anuncie. Ahora, dice, ¿cómo pues irán si nadie les envía? Pregunto, ¿usted fue enviado? Escuché dos que saben que fueron enviados. Pregunto, ¿usted fue enviado? Ya nos vamos sumando. ¿Usted fue enviado? Tiene que estar convencido de eso, hermano. Esa palabra ir y hacer discípulos, o yendo, hagan discípulos a todas las naciones. Preste atención, quédense ahí, no se me muevan de ahí todavía. Fíjense lo que dice Juan capítulo 17, versículo 20, versículo 21. Mas no ruego, esto es Jesús hablando con el Padre, mas no ruego solamente por esto, por los apóstoles, por Enrique, que representa a los apóstoles. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, ahí el Señor está orando por Enrique, está orando por Alexander, que representa a la iglesia primitiva, la iglesia que ellos le predicaron. Estaba orando por Joel, está orando por Steven, está orando por la iglesia en todas las edades, está orando por usted y por mí. ¿Lo cree? Gloria al Señor. En mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. ¿Estamos todos nosotros enviados, sí o no? Jesús oró. ¿Sabe para qué oró Jesús, chicos? Jesús pudo haber orado por lo que sea. Jesús oró
para que cada uno de ellos y nosotros le diéramos a conocer. Y eso debe confrontarme. Jesús oró en Getsemaní por una tarea que yo estoy haciendo. La última oración de Jesús, escrita en la palabra, fue para que yo hiciera una tarea. La estoy haciendo. Por última vez, pregúntele que está al lado suyo. ¿Estás haciendo la tarea que Jesús te mandó a hacer? Ahora, por supuesto, reflexione usted de manera personal. ¿Estoy haciendo la tarea que Jesús me mandó a hacer? Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Muchísimas gracias. Oye, denle un aplauso a esos hermanos ahí, esa línea del tiempo ahí. Hermano, puedes agarrar tu teclado. Yo sé que venías a eso. Por eso te retuve un rato ahí. Muy bien, hermano. Debemos encender la luz de Jesús, mi amado hermano. Ciertamente el mundo está en tinieblas. ¿Todos tienen celulares allí? La mayoría, ¿verdad? Le voy a pedir que por favor agarre. Yo sé que está bastante día, pero se va a ver. Prenda la luz de su móvil, prenda la linterna. Hágame el favor. No es obligado, pero se lo pido, ¿verdad? Como un favor. Wow. Yo necesito que alguien venga y tome una foto. Vente, Alexander, para que tomes una foto de aquí. Porque en medio de toda esta luz, igual, vea cómo se ve. Todo el que tenga su teléfono, encienda su luz y levántela allí. Wow. Ajá. Andreina, vente tú de este lado, hermana, por favor. Toma la foto de este lado. Wow. Tiene que ver esto. Tiene que ver esto. Ahora, los de esta nave, por favor, bajen sus teléfonos. Quítenla. Los de esta nave nada más, los del medio. Los del medio. Bájala, Lice. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia entre esto y esto? Nosotros no nos damos cuenta, hermanos, pero espiritualmente debiera ser así. Que donde nosotros estemos, esto esté así. Porque nosotros somos luz. Pero a veces pasa que hay una cantidad de evangélicos en una empresa. Levanta tu teléfono, Ana María, como lo tenía levantado ahorita. Nada más Ana María. Y a mí levanta el tuyo también allí. Omar, ¿tienes el tuyo ahí? Ajá. Y de pronto, en vez de estar así y así, está nada más así. ¿Es correcto? No. Bajen su teléfono, muchas gracias, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Pero preste atención a esto, mi amado hermano. La luz que usted tiene que mostrar, usted lo sabe. No es la de su celular. Es la luz que está en usted. Y que de pronto el lugar donde usted llega, oye, hay una lucecita porque es usted. Pero que al final del tiempo todo eso está encendido. Pastor, eso es bien difícil. Claro que es difícil. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que ayuda tenemos de parte de Dios. Su Espíritu Santo, Dios mismo morando en medio de nosotros. Pero nosotros debemos creer. Amén. Ponte de pie, iglesia, por favor. Yo no sé si aquí hay alguien que no ha creído todavía en Jesús, que no le ha reconocido como su Señor y como Salvador, que no lo ha reconocido como la luz que necesita en su alma. Pero el versículo 12 que leí dice que todo el que en él creyere no será avergonzado. ¿Sabes algo? Paradójicamente, mucha gente no llega a Cristo por vergüenza. Porque le da pena. ¿Qué van a decir? No, y que evangélico yo. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir? No, yo, evangélico. No, ¿cómo se te ocurre? Y se hacen cruces y todo. ¿Sí? Bueno, así era yo. Yo no, soy evangélico, no. Y Dios está hablando a mi vida. Y yo reconocía que había algo ahí, pero no, yo. Vergüenza. Pero resulta que es todo lo contrario. Es que nuestro pecado
Oye, es vergonzoso para con Dios. Pero a veces ese pecado es bastante visible, ¿sabe? Y ese nuestro pecado es vergonzoso para papá, es vergonzoso para mamá, es vergonzoso para la esposa o para el esposo, es vergonzoso para los hijos. Que te ven, gastarte el dinero de mercado y hacer esto y hacer lo otro. Pero nosotros estimamos mayor vergüenza que dirá la gente si yo acepto a Cristo. Pero dice la palabra que todo el que invoque el nombre del Señor no será avergonzado, sino que por el contrario, nuestra vergüenza será quitada. Así que esa es la tarea, iglesia. Mostrarle que nosotros no estamos avergonzados. Pablo decía con toda autoridad: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Estás convencido de eso, hermano? ¿Estás convencido de eso, mi hermana? Entonces predica. Enciende la luz. Vamos a cantar una vez más, vamos a encender una luz. Vamos a cantarlo todos juntos, ¿sí? Necesitamos encender la luz y transformar esta sociedad, transformar nuestros vecindarios, transformar nuestros lugares de trabajo. Que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Es el